Paso 6. Instalación del disco duro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de introducir el disco duro en su bahía? Lo primero que tenemos que hacer es configurarlo como maestro o esclavo, mediante el jumper o puente que lleva en su parte posterior. Dado que el jumper o puente es una piececita muy pequeña, conviene auxiliarse de unas pinzas para retirarlo y pincharlo. Generalmente los discos duros vienen configurados de fábrica como maestros, pero lo mejor es asegurarnos comprobando su configuración. Para saber qué pares de pines debemos puentear con el jumper, nos fijaremos en el esquema que todo disco duro lleva en su cara superior. Este disco duro está configurado como maestro, pues si nos fijamos en el esquema de la etiqueta, la configuración como maestro es la primera, es decir, la que no tiene jumper en ninguno de los pares de pines. Según las marcas de discos duros, el orden de configuración puede variar. Así, por ejemplo, en este disco duro de la marca Seagate, vemos que la configuración como maestro corresponde a una posición del jumper distinta a la del disco duro anterior. Si solo se va a usar un disco duro en el ordenador, debe estar configurado como máster o maestro y mediante su cable plano conectarlo al ID1. Si vamos a usar una segunda unidad de disco duro, lo debemos conectar como esclavo en el ID1 o como maestro o esclavo en el ID2. Estamos viendo los dos discos duros que hemos instalado en el Pentium 4 306 GHz HT. Queremos que se fijen en la forma en que está conectado el cable plano o cinta bus. Vemos que los dos discos duros están conectados con el mismo cable plano o cinta bus. El disco superior es el maestro y está conectado en el conector extremo del cable. El segundo disco duro está conectado como esclavo y por ello se conecta con el conector intermedio del cable. Lógicamente, el otro conector extremo del cable es el que va conectado al ID1 en la placa base. ¿En qué lugar se ubican los discos duros internos? Aunque existen discos duros externos, lo más normal es utilizar los típicos discos duros internos, es decir, aquellos que se ubican dentro de la caja o carcasa. Estos tienen una anchura similar a las disqueteras de 3,5 pulgadas, aunque su longitud es mayor que estas. Por consiguiente, los discos duros se ubican normalmente en las bahías de 3,5 pulgadas de la caja o carcasa. Si tenemos que instalar más de 2 discos duros y no tenemos más bahías de 3,5 pulgadas, también podemos instalar otro disco duro en alguna bahía de 5,25 pulgadas. Para ello es preciso utilizar unos adaptadores que son unas piezas en U con ranuras y orificios roscados. En la imagen podemos observar un disco duro con dichas piezas adaptadoras. También podemos ver el disco instalado en una bahía de 5,25 pulgadas, en el ordenador Pentium 4 3.06 GHz. Una vez configurado, lo introducimos en la bahía. Lo fijamos a la misma mediante los 4 tornillos y finalmente conectamos los cables planos o cintas buses y el conector de alimentación y de power. Esto último lo explicaremos y veremos audiovisualmente en el capítulo dedicado a las conexiones de los cables planos o cintas buses y a la conexión de los conectores de la fuente de alimentación.